cuerpos que no se descomponen, piel intacta después de miles de años, miradas congeladas en el tiempo. La momificación no es solo una técnica, es un mensaje, una obsesión compartida por civilizaciones que jamás se conocieron, que llevó al ser humano a desafiar la muerte y preservar lo efímero. Hoy desentrañaremos uno de los rituales más fascinantes y universales de la historia. La costumbre de la momificación en Egipto es probablemente un producto de las condiciones climáticas y geográficas del país. Las momias más antiguas datan de finales del cuarto milenio antes de Cristo y eran lo que podrían denominarse momias naturales. Por entonces, los cuerpos se enterraban en el desierto, donde la arena caliente actuaba como un poderoso agente desecante que eliminaba la humedad y, por tanto, frenaba la putrefacción del cuerpo. La momificación artificial surgió cuando los cadáveres pasaron a colocarse dentro de un ataúd y en una tumba, perdiéndose así el contacto con la tierra, lo que llevó a idear métodos para lograr la preservación de los cuerpos. Este empeño guardaba relación con las creencias religiosas de los egipcios. Para ellos, el ser humano era una amalgama de elementos, unos materiales, el cuerpo, la sombra y el nombre, y otros asociados con el espíritu supraterrenal, el Ka o energía cósmica que se recibía al nacer, el Ankh o aliento vital y el Ba, la personalidad o psique. La muerte significaba la separación de esos elementos, pero esta era solo momentánea, pues el individuo renacía en la vida de ultratumba, reunificando sus primeros componentes. La momificación servía justamente para conservar el cuerpo en su sepulcro o morada de eternidad, de modo que su Ba pudiera acudir a él y reconocerlo. La momificación estaba a cargo de unos profesionales altamente cualificados, los embalsamadores. Dado que estos debían cumplir una serie de rituales, formaban parte de una clase social de sacerdotes y probablemente mantenían una estrecha asociación con los médicos. Diversos papiros nos informan de los personajes que participaban en la operación. Uno de los más destacados era el llamado Señor de los Secretos, Heri Sesheta, que ejecutaba los rituales llevando una máscara de Anubis, dios del embalsamamiento. Esta divinidad era quien dirigía el ritual y la que trataba la cabeza del difunto con sus propias manos. Asimismo, había sacerdotes lectores que pronunciaban las instrucciones del ritual, así como las recitaciones mágicas a medida que se iban añadiendo las vendas. En cambio, los cortadores, que se encargaban de hacer la incisión en el cadáver y extraer las vísceras, tenían el estatus social más bajo, debido a la impureza asociada al ritual. De hecho, los testimonios de época griega cuentan que en ocasiones estos cortadores se veían obligados a huir de la tienda de embalsamamiento ante la lluvia de piedras que les arrojaban los compañeros. Durante los imperios antiguo y medio, había tan solo un equipo de embalsamadores reales que se encargaba de la momificación de los miembros de la familia del faraón y de los cortesanos y oficiales a los que el monarca concedía ese privilegio. Al generalizarse la momificación, aparecieron un gran número de talleres independientes, aunque la calidad de su trabajo era variable. Cabe suponer que dependía del presupuesto de los clientes y no podía compararse con la de los talleres reales. Los embalsamadores realizaban su tarea durante el largo periodo que mediaba entre el fallecimiento y el entierro, normalmente unos 70 días,
aunque hay referencias a casos de hasta 274 días. Tumba de Meresanc, en Gizeh, de la dinastía IV. El historiador griego Heródoto contaba que después del duelo, el difunto era entregado a los embalsamadores, que muestran a quienes lo han traído unos modelos de cadáveres en maderas, copiados del natural, unos más caros que otros. Una vez acordado el tipo de embalsamamiento y el precio, la familia volvía a su casa y daba inicio el trabajo del embalsamador. La primera fase se desarrollaba con cierta rapidez, pues con el calor de Egipto la descomposición no tardaba en manifestarse. El primer paso era el ritual de purificación del difunto, el cual tenía lugar durante 3 días en una estructura temporal llamada EBB, donde se procedía al lavado del cuerpo. Una vez que el cuerpo era purificado, se llevaba a la Wabet, lugar puro, o Pernefer, la casa bonita, donde durante 70 días se llevaba a cabo la momificación. Según Heródoto, los embalsamadores empezaban su trabajo vaciando la cabeza del cadáver. Para los antiguos egipcios, el cerebro carecía de importancia como sede de la razón y el pensamiento, y por ello no hacían esfuerzo alguno por preservarlo. Según el historiador griego, en el cráneo ya vacío se vertía un líquido resinoso que al enfriarse se solidificaba. A continuación, se extraían los órganos internos a través de una incisión lateral que, según los estudios realizados, casi siempre se hacía en el lado izquierdo del abdomen. El corazón, sede de la sabiduría, era deliberadamente dejado en su sitio. Las recitaciones 27, 28 y 29 del Libro de los Muertos expresan la importancia de mantener este órgano unido al cuerpo, motivo por el que el difunto se defiende de quien quiera desposeerlo de él. No me quitéis mi corazón, no critiquéis la víscera de mi corazón, que mi corazón no dé lugar a reprimendas, porque es mi corazón. Un paso decisivo en el proceso de embalsamamiento era la eliminación de la humedad del cuerpo, por lo que se hacía necesario un agente deshidratador que lo secara y que a la vez lo dejara flexible. El material elegido fue el natrón en estado sólido, una sustancia natural de carbonato de sodio y bicarbonato sódico que, al igual que la arena caliente, era un poderoso desecante. El cuerpo se cubría con este producto de pies a cabeza. Según las fuentes, tenía que estar en contacto directo con estas sales durante unos 40 días. Los estudios certifican que el cuerpo se deshidrataba tanto exterior como interiormente. Existen evidencias de que después de la extracción de las vísceras, la cavidad torácica se rellenaba con pequeños sacos de natrón para que el cuerpo se secara también por dentro. La cantidad de natrón empleada multiplicaba varias veces el volumen del cuerpo. En el experimento realizado con un cadáver humano por los egiptólogos Bob Brier y Ronald Wade en 1994, se comprobó que hacían falta 264 kilos de natrón para cubrirlo enteramente y así poder desecarlo sin margen de error. Tras la deshidratación, para que el cuerpo recuperara su elasticidad, se procedía a ungirlo con diversos aceites y resina líquida que tal vez contribuyeran a prevenir o retrasar el ataque de insectos y encubrir los malos olores de la descomposición que se podían haber producido durante la momificación. Diodoro Sículo describe así el proceso. En conjunto, dan al cadáver un cuidado escrupuloso durante más de 30 días. Primero con aceite de cedro y otros productos, después con mirra, canela y productos que pueden aportar no solo una conservación prolongada, sino también buen olor. El vendado de la momia tenía gran relevancia religiosa,
por lo que estaba establecido con detalle. Mientras que en la mayoría de casos los difuntos se amortajaban con lino corriente, los de la realeza se cubrían con tejidos de lino especial de gran calidad. Los embalsamadores necesitaban unos 15 días para el vendado, en el que cada acto era minuciosamente prescrito y se acompañaba de la apropiada recitación mágica. Las diferentes partes del cuerpo se envolvían por separado y por último, todo el cuerpo era cubierto de una manera compacta. El número de telas usadas suele variar de una momia a otra. Muchas veces eran propiedad del muerto y se marcaban con su nombre para diferenciarlas de las pertenecientes al taller de momificación. El gran coste de las telas era la causa principal de que en muchas ocasiones el difunto fuera vestido con prendas y telas desechadas que se cortaban en tiras. Para proporcionar una mayor protección se colocaban amuletos de diferentes tipos, además de papiros con recitaciones y textos mágicos sobre la momia y entre las vendas. Una vez concluido el trabajo de los embalsamadores, se llevaba a cabo el funeral. Si se trataba de un miembro de la élite, la momia se cubría con una máscara y se colocaba en un suntuoso ataúd que a su vez se encajonaba en un sarcófago. Una procesión fúnebre, formada por familiares, amigos y sirvientes, llevaba el sarcófago al sepulcro, la casa de eternidad, donde el difunto renacería para gozar de una eterna bienaventuranza. Las momias de Chinchorro representan uno de los descubrimientos arqueológicos más fascinantes y enigmáticos de Sudamérica. Este antiguo pueblo, cuya existencia data de hace aproximadamente 9.000 años, desarrolló complejas técnicas de momificación que anteceden a las egipcias en cerca de 2.000 años. Sin embargo, lo más intrigante no es solo su antigüedad, sino su propósito y la meticulosa elaboración de estos cuerpos, que dejan preguntas y desafíos para arqueólogos e historiadores hasta el día de hoy. Imaginen a los antiguos Chinchorro habitando las áridas costas del desierto de Atacama, un lugar tan hostil que apenas permite la vida. Aún así, esta civilización floreció a orillas del Océano Pacífico, en lo que hoy son el norte de Chile y el sur de Perú, enfrentándose a un entorno desolado y prácticamente sin vegetación. Entonces, ¿qué impulsó a estos antiguos habitantes a desarrollar técnicas tan avanzadas para preservar a sus muertos? A menudo se tiende a pensar en las momias como un legado exclusivo de la civilización egipcia, pero el método de preservación de cuerpos del pueblo Chinchorro resulta no solo más antiguo, sino también radicalmente diferente. En el antiguo Egipto, la momificación se reservaba para la élite y la realeza, quienes, según sus creencias, necesitaban preservar su cuerpo para la vida después de la muerte. Pero en el caso de los Chinchorro, la momificación no pareciese ser exclusivo de la realeza. La momificación incluye a ancianos, adultos, jóvenes, niños e incluso fetos. Este aspecto, raro y único, no tiene parangón en ninguna otra cultura de momificación del mundo antiguo. La técnica de los Chinchorro es, sin duda, uno de los métodos de momificación más complejos de la antigüedad. Entre sus prácticas destacan dos métodos principales: la momificación negra, que data de aproximadamente el año 5000 a.C., y la momificación roja, alrededor del 2500 a.C. En el proceso de momificación negra, el cuerpo era desmembrado, sus órganos extraídos, el cráneo cortado y vaciado. Luego los huesos se reconstruían y las extremidades se reforzaban con cañas para darle soporte.
antes de cubrirlo con una pasta de ceniza blanca que simulaba la piel. El toque final consistía en aplicar una capa negra, posiblemente de manganeso, que cubría el cuerpo en su totalidad. En contraste, los egipcios desarrollaron métodos de embalsamamiento menos invasivos. Estos incluían la deshidratación natural de los cuerpos y el uso de resinas y vendas, pero sin la reconstrucción estructural extrema que los chinchorro practicaban. En Tenerife, los guanches, pueblo nativo de las Islas Canarias, también practicaban la momificación de sus muertos, aunque en menor medida y siguiendo técnicas que recordaban a las egipcias. Sin embargo, a diferencia de los chinchorro, la momificación guanche se limitaba a figuras de mayor estatus social y, en general, no incluía la reestructuración minuciosa de los cuerpos, como sí lo hacían los pueblos del desierto chileno. A diferencia de otras culturas, los chinchorro no dejaron registros escritos ni monumentos que expliquen sus motivaciones detrás de esta laboriosa práctica. Esto abre una gran interrogante. ¿Por qué una cultura de pescadores, cuya vida giraba en torno al océano, dedicaría tantos recursos y tiempo a momificar a sus muertos? Una teoría sugiere que estos cuerpos preservados cumplían un rol de presencia ancestral, siendo reverenciados y posiblemente trasladados con los miembros de la tribu en sus desplazamientos. Se especula también que podrían haber sido parte de un culto a los antepasados, donde los cuerpos momificados se colocaban en lugares de honor durante ceremonias o se usaban para fortalecer la identidad colectiva de la comunidad. Bernardo Arriaza, antropólogo y uno de los mayores estudiosos de la cultura chinchorro, sugiere que este rito pudo tener un origen emocional. En sus estudios, Arriaza argumenta que la elevada mortalidad infantil, atribuida al consumo de agua contaminada con arsénico, pudo haber sido un catalizador para que las familias buscaran formas de preservar y honrar a sus hijos fallecidos. La proporción de momias infantiles es considerablemente alta en los hallazgos de la región, lo cual refuerza esta teoría. Sin embargo, la falta de un contexto religioso o mitológico claro deja un vacío que ha intrigado a los estudiosos y sigue sin resolverse. Otro misterio rodea la preservación natural que el clima del desierto de Atacama permitió para estas momias. A diferencia de las tumbas egipcias, construidas en templos y protegidas del ambiente exterior, las momias chinchorro fueron enterradas en tumbas poco profundas. La aridez extrema y la composición del suelo permitieron una momificación parcial natural antes de que las técnicas artificiales fueran aplicadas. Así, la combinación del ambiente y las técnicas artificiales creó un proceso de preservación único que no se ve en otras culturas. ¿Podría haber sido esta característica del desierto lo que inspiró a los chinchorro a desarrollar sus elaboradas técnicas de momificación? O quizás había algo más profundo, una creencia en el poder de la tierra misma, que los llevó a perpetuar estas prácticas durante miles de años. Al igual que las momias egipcias, las chinchorro revelan una obsesión con la preservación del cuerpo, aunque las razones y métodos difieren significativamente. Sin embargo, algunos comparan el detallado trabajo de las momias chinchorro con otro tipo de momificación ritual de los Andes, como las momias incas de los niños sacrificados en los rituales del Capacocha. Estas momias, encontradas en la cima de montañas a miles de metros de altura, fueron preservadas por el frío extremo en una suerte de momificación natural. Aunque los contextos culturales son diferentes, ambas prácticas reflejan una profunda conexión con el entorno y una devoción por conservar el cuerpo físico,
tal vez como un canal para el espíritu. Pero, mientras que los egipcios embalsamaban a sus muertos para el viaje al más allá, la razón por la que los chinchorro preservaban los suyos sigue siendo un misterio. Algunos arqueólogos sugieren que la momificación chinchorro podría haber sido una forma de retener a los muertos entre los vivos, manteniéndolos como una presencia física y tangible. Quizás esta antigua civilización creía que los muertos podían proteger a los vivos, o tal vez era una manera de conservar la esencia de sus seres queridos, manteniéndolos siempre presentes en la comunidad. ¿Qué secretos esconden estas momias? Hace décadas, investigadores descubrieron cientos de cuerpos momificados de forma natural, enterrados en barcos en un árido desierto del noroeste de China, datados hasta hace 4000 años. La ropa y los ajuares funerarios de las momias llevaron a algunos investigadores a postular que eran migrantes procedentes de Asia Occidental. Sin embargo, nuevas pruebas de ADN publicadas en la revista Nature sugieren que las llamadas momias de Tarim en realidad descendían directamente de una población que habitó la región durante la Edad de Hielo. Al principio, el atuendo occidental de las momias y su aspecto europeo suscitaron la hipótesis de que eran los restos de un grupo indoeuropeo de emigrantes con raíces en Europa, quizá emparentados con los pastores de la Edad de Bronce de Siberia o los agricultores de lo que hoy es Irán. Tenían el pelo rubio, castaño y pelirrojo, nariz grande y vestían ropas brillantes, a veces muy elaboradas, confeccionadas con lana, pieles o cuero de vaca. Algunos llevaban sombreros puntiagudos, parecidos a los de las brujas, y parte de la ropa era de fieltro o tela tejida, lo que sugiere lazos con la cultura europea occidental. Otros vestían telas escocesas que recordaban a los celtas, sobre todo una de las momias conocida como el hombre de Cherchan, que medía más de 2 metros, era pelirrojo y tenía barba poblada, y fue enterrado hace más de 1000 años con una falda de tartán. Otro de los cadáveres más famosos es el de la llamada princesa o bella de Xiaohe, una mujer de 3800 años de antigüedad, con pelo claro, pómulos altos y largas pestañas aún conservadas que parece sonreír en la muerte. Aunque llevaba un gran sombrero de fieltro y ropas finas e incluso joyas, no está claro qué posición pudo ocupar en su sociedad. Estos cuerpos no fueron momificados intencionadamente como parte de ningún ritual funerario. Más bien, el entorno seco y salino de la cuenca del Tarim, que contiene el desierto de Taclimacán, uno de los más grandes del mundo, permitió que los cuerpos se descompusieran lentamente y a veces mínimamente. También se cree que el extremo frío invernal de la zona ayudó a su conservación. Según los investigadores, muchos cuerpos se enterraban en ataúdes de madera con forma de barca, cubiertos con pieles de ganado y marcados con palos de madera o remos. El descubrimiento de la hierba efedra en los enterramientos sugiere que tenía un significado médico o religioso, pero aún no está claro cuál podía ser esa religión, ni por qué algunos enterramientos incluían anillos concéntricos de estacas de madera. Las máscaras, ramitas y huesos de animales hallados en los cementerios de las momias ofrecen una visión tentadora de su vida cotidiana y sus rituales. Aunque la mayoría de las preguntas sobre su cultura siguen sin respuesta, los enterramientos apuntan a su dieta y al hecho de que eran agricultores. Las momias fueron enterradas con cebada, mijo y trigo, e incluso collares con el queso más antiguo jamás encontrado. Esto indica que no solo se dedicaban a la agricultura, sino que criaban animales rumiantes.
Los habitantes de la cuenca del Tarim eran genéticamente distintos, pero sus prácticas, desde el enterramiento hasta la fabricación de queso, y su vestimenta, que refleja técnicas y artesanía practicadas en lugares lejanos en aquella época, parecen demostrar que se mezclaron con otras culturas y aprendieron de ellas, adoptando sus prácticas con el tiempo e incorporándolas a una civilización distinta. Los investigadores creen ahora que su vida cotidiana incluía desde la cría de rumiantes hasta la metalurgia y la cestería, a lo que contribuyó el hecho de que el desierto de la región de la cuenca del Tarim, hoy desolado, fuera antaño mucho más verde y tuviera abundante agua dulce. Se cree también que los habitantes de la cuenca del Tarim comerciaban e interactuaban con otros pueblos en lo que acabaría convirtiéndose en un corredor fundamental de la ruta de la seda que unía Oriente y Occidente en el árido desierto. En 1995, Mair afirmó que las primeras momias en la cuenca del Tarim eran exclusivamente caucásicas o europoides, con inmigrantes del este de Asia que llegaron a las partes orientales de la cuenca del Tarim hace unos 3.000 años, mientras que los pueblos uigures llegaron alrededor del año 842. Al intentar rastrear los orígenes de estas poblaciones, el equipo de Victor Mair sugirió que pueden haber llegado a la región a través de las montañas del Pamir hace unos 5.000 años. Mair ha afirmado que los nuevos hallazgos también obligan a reexaminar antiguos libros chinos que describen figuras históricas o legendarias de gran estatura, con profundos ojos azules o verdes, narices largas, barbas pobladas y cabello pelirrojo o rubio. Tradicionalmente, los académicos se han burlado de estos relatos, pero ahora parece que podrían ser exactos. En 2007, el gobierno chino autorizó a un equipo de la National Geographic Society, dirigido por Spencer Wells, a examinar el ADN de las momias. Wells logró extraer ADN no degradado de los tejidos internos. Los científicos extrajeron suficiente material para sugerir que la cuenca del Tarim estuvo habitada continuamente desde el 2000 a.C. hasta el 300 a.C., y los resultados preliminares indican que los habitantes, en lugar de tener un único origen, provenían de Europa, Mesopotamia, el Valle del Indo y otras regiones aún por determinar que, cabe recalcar, todas estas zonas tienen, muy probablemente, un origen en común, es decir, descendían de un único pueblo en la antigüedad. La posible presencia de hablantes de lenguas indoeuropeas en la cuenca del Tarim hacia el año 2000 a.C. podría interpretarse como evidencia de que se produjeron intercambios culturales entre las poblaciones indoeuropeas y chinas en una fecha muy temprana. Se ha sugerido que técnicas como la guerra con carros y la fabricación de bronce podrían haber sido transmitidas al este por estos nómadas indoeuropeos. Mallory y Mer también señalan que, antes de aproximadamente el año 2000 a.C., los hallazgos de artefactos metálicos en las culturas del área, que hoy corresponde al noroeste de China, son extremadamente escasos, simples y, curiosamente, ya estaban hechos de cobre aleado y, por lo tanto, cuestionables. Aisladas durante milenios bajo la arena implacable del desierto, las momias de Tarim nos devuelven una mirada que no termina de encajar con los relatos establecidos sobre el pasado de Asia. Sus cuerpos hablan un lenguaje que desafía las categorías simples. Portan rastros de culturas desaparecidas, de tecnologías y costumbres que viajaron más lejos y más temprano de lo que creímos posible. Y sin embargo, aún no sabemos con certeza quiénes fueron, de dónde vinieron o qué sabían del mundo que los rodeaba. Tal vez su mayor legado no sea lo que nos dicen, sino lo que aún nos obligan a preguntar.
En las profundidades heladas de Siberia, bajo capas de hielo eterno y tierra olvidada, yacen cuerpos humanos que han desafiado el paso del tiempo. No son leyenda, ni fantasmas de la historia, son momias reales, marcadas con tatuajes antiguos y envueltas en enigmas que la ciencia aún no logra descifrar por completo. ¿Quiénes fueron estos hombres y mujeres que vivieron y murieron en los extremos del mundo conocido? ¿Qué secretos llevan en la piel, en los huesos, en los objetos que los acompañan a la eternidad? Los enterramientos de Pacirik son una serie de tumbas escitas de la Edad de Hierro encontradas en el valle de Pacirik y la meseta de Ukok, en las montañas de Altai, Siberia, al sur de la ciudad moderna de Novosibirsk, Rusia. El sitio está cerca de las fronteras con China, Kazajstán y Mongolia. Los portadores de la cultura Pacirik eran nómadas pastores de la estepa que montaban a caballo, y algunos pueden haber acumulado una gran riqueza a través del comercio de caballos con comerciantes de Persia, India y China. Esta riqueza es evidente en la amplia gama de hallazgos de estas tumbas, que incluyen muchos ejemplos raros de objetos orgánicos como tapices de fieltro, seda china, la alfombra de pelo más antigua conocida, caballos ataviados con elaborados arreos, y muebles de madera y otros artículos para el hogar. Estos hallazgos se preservaron cuando el agua se filtró en las tumbas en la antigüedad y se congeló, encerrando los ajuares funerarios en hielo, que permaneció congelado en el permafrost hasta el momento de su excavación. Debido a una helada climática excepcional, algunos entierros de Altai Sayan, en particular los del siglo V a.C. en Pacirik, y sitios vecinos como Katanda, Shive y Tuekta, quedaron aislados de las variaciones climáticas externas por una capa protectora de hielo que conservaba las sustancias orgánicas enterradas. Ciertos diseños geométricos y símbolos solares, como el círculo y la roseta, son recurrentes en Pacirik, pero los motivos animales son superados por completo. La tumba número 1 de Pacirik fue excavada en la década de 1930 y alberga numerosos artefactos, incluyendo caballos con máscaras de astas de ciervo o arneses con figuras humanas. La tumba data del siglo IV a.C. Su contenido principal fue saqueado, pero la zona con sacrificios de caballos permaneció intacta. El descubrimiento más sorprendente de Rudenko en 1947 fue el cuerpo de un jefe Pacirik tatuado en el túmulo funerario 2. Un hombre corpulento, de complexión fuerte, de unos 76 centímetros de altura, que había muerto cuando tenía entre 55 y 60 años. Su tumba era monumental y estaba lujosamente equipada. Murió violentamente y fue asesinado con un hacha de batalla de tipo escita, y le arrancaron el cuero cabelludo. Fue embalsamado cuidadosamente, y su cuerpo estaba cubierto de tatuajes de estilo animal, pero no su rostro. Partes del cuerpo se habían deteriorado, pero gran parte del tatuaje aún era claramente visible. Una investigación posterior utilizando fotografía infrarroja reflejada reveló que los 5 cuerpos descubiertos en los kurganes de Pacirik estaban tatuados. El jefe estaba elaboradamente decorado con una serie entrelazada de llamativos diseños que representaban una variedad de bestias fantásticas. Los tatuajes mejor conservados eran imágenes de un burro, un carnero de montaña, 2 ciervos muy estilizados con largas astas y un carnívoro imaginario en el brazo derecho. 2 monstruos parecidos a grifos decoran el pecho, y en el brazo izquierdo hay 3 imágenes parcialmente borradas que parecen representar 2 ciervos y una cabra montés. En la parte delantera de la pierna derecha, un pez se extiende desde el pie hasta la rodilla.
Un monstruo se arrastra sobre el pie derecho y en la parte interior de la espinilla hay una serie de 4 carneros corriendo que se tocan entre sí para formar un solo diseño. La pierna izquierda también tiene tatuajes, pero estos diseños no se pudieron distinguir claramente. Además, la espalda del jefe está tatuada con una serie de pequeños círculos en línea con la columna vertebral. Su cabeza embalsamada, ahora en el Museo del Hermitage de San Petersburgo, sugiere un tipo más bien mongol. Estaba coronado con una tiara de cobre dorado decorada con 6 leones alados, astados y ungulados. Grifos león. Los grifos león eran de madera, pero originalmente estaban cubiertos con una lámina de oro antes de que los ladrones de tumbas los saquearan. También se descubrió junto a él en su tumba una barba postiza, hecha de pelo, tendones y cuero. Su significado sigue siendo conjetural, ya que todas las momias recuperadas en Pazyryk estaban completamente afeitadas. El túmulo 5 de Pazyryk también contenía los restos de un jefe Saka. La tumba estaba formada por un sarcófago interior y otro exterior de troncos, cubiertos con 5 capas de troncos y una capa de cantos rodados. La tumba fue saqueada en la antigüedad, pero aún contenía los restos embalsamados de un hombre y una mujer, junto con algunos artefactos, 9 caballos, ya sea enganchados a un carro o montados a lomos, un carro desarmado con 4 grandes ruedas sobre radios y varias alfombras. El entierro intacto más famoso de Pazyryk, recuperado hasta la fecha, es el de la doncella de hielo, o Dama de Altai, hallado en 1993 en Ukok, cerca de la frontera con China. El hallazgo fue un raro ejemplo de una mujer soltera a la que se le dio un entierro ceremonial completo en una tumba de cámara de madera en el siglo V a.C., acompañada de 6 caballos. Fue enterrada hace más de 2400 años en un ataúd hecho con el tronco ahuecado de un alerce siberiano. En el exterior del ataúd se encontraban imágenes estilizadas de ciervos y leopardos de las nieves talladas en cuero. Poco después del entierro, la tumba aparentemente se inundó por la lluvia helada y todo el contenido de la cámara funeraria permaneció congelado en el permafrost. 6 caballos con elaborados arneses fueron sacrificados y yacían al norte de la cámara. El cuerpo bien conservado de la doncella, cuidadosamente embalsamado con turba y corteza, fue dispuesto de lado como si durmiera. Era joven y le habían rapado el cabello, pero llevaba peluca y sombrero alto. Medía 167 centímetros. Incluso los tatuajes de animales se conservaban en su piel pálida, criaturas con cuernos que se transforman en flores. Su ataúd fue diseñado lo suficientemente grande como para acomodar el alto tocado de fieltro que llevaba, decorado con cisnes y gatos tallados cubiertos de oro. Vestía una falda larga de lana a rayas blancas y carmesí y medias de fieltro blanco. Originalmente se creyó que su blusa amarilla estaba hecha de seda silvestre tusa, pero un examen más detallado de las fibras indica que el material no es chino, sino seda silvestre procedente de otro lugar, quizás de la India. Cerca de su ataúd había una vasija de cuerno de yak y platos con ofrendas de semillas de cilantro, todo lo cual sugiere que las rutas comerciales de Pazyryk se extendían por vastas zonas de Irán. Una reconstrucción del rostro de la princesa de Ukok fue creada usando su cráneo, en conjunción con las medidas tomadas de los cráneos, rasgos faciales y el grosor de la piel de los habitantes de Altai actuales. La artista que creó la reconstrucción, Tanya Balueva, manifestó que la princesa de Ukok es un claro ejemplo de la raza caucásica sin rasgos típicamente mongoles. Sin embargo, Rima Eriknova, directora del Museo Regional de Altai, no quiso que esto se supiera y comentó a modo de queja:
hicieron que la princesa de Ukuk fuera completamente europea. La reacción crítica de una autoridad local tratando de desviar la mirada lejos de los trazos de los pueblos indoeuropeos a lo largo y ancho del mundo revelan cómo este tipo de representaciones no son solo científicas, son también profundamente políticas y emocionales. ¿Qué otras investigaciones fueron censuradas e incluso enterradas en el olvido por contener una parte de la historia que algunos no quieren que vean la luz? Si algo podemos saber es que las tierras de lo que hoy son Rusia ocultan verdades que aún esperan ser descubiertas.